Hoy día vamos a arrancar con el último tema teórico, que es un tema corto, que no debería haberlo dado, pero como les cuesta y es importante realmente para hacer los diseños de las calderas, que es por donde se arranca, lo he querido dar, que es lo que vamos a ver, que es poder calorífico. Es un tema que nunca lo he encontrado bien dado, entonces ahí me he puesto, y como hace falta, bueno, vamos a aprovechar para esto. Esta clase vemos esta teoría que es cortita, cualquier consulta me la hacen ahora. De ahí va a venir la otra clase que estamos viendo con el ingeniero Álvarez Costa, el jefe de trabajo práctico, para que él, para aquellos que no hayan podido rendir los prácticos, hacer los prácticos, que él se tome un tiempito, una semanita más, y hay que dictar el práctico sobre, para que hagan cálculos de poder calorífico, que es el tema que vamos a ver. Ustedes van a ver la teoría conmigo y la clase que viene van a dar, van a hacer el trabajo práctico correspondiente a poder calorífico. Por eso es corta, porque él va a ahondar más y va a hacer ejemplo y todo de la vida práctica, así que le va a servir bastante. Y de ahí ya vendría el parcial. Si todo va bien, tendríamos esta clase más la clase que viene, que hay la jornada de la ingeniería, pero esto me estaba fijando, el miércoles a las 20 ya no es sobre tema nuestro. Sí le voy a pedir que ingresen a ver, me han puesto ahí para colaborar, no sé cómo que se llama, moderador, y hay dos conferencias que son lindas. Una, lo que puedan, y lo que, bueno, están sin ir al trabajo, los que están en el trabajo, por ende no van a poder ir. Ahí el lunes a las 11 horas, hay un señor que es José Casen, que es ingeniero, y trata a las 11 de la mañana del día lunes sobre los grandes cambios en la industria automotriz y en el mercado laboral a corto y mediano plazo. La industria automotriz es una gran dadora de trabajo para parte laboral, para los ingenieros mecánicos. Entonces, un tipo que está metido y que está metido en la parte automotriz de las grandes multinacionales, es importante que lo escuchen y vean un panorama de un tipo que tiene experiencia. Y luego me toca, ahí he estado viviendo, hay otros días que también es importante, así que peguen una mirada. El jueves 3 de junio viene un poco el gurú de la mecánica, que es el ingeniero Alberto Garibaldi, con una charla que se llama Charlemos de mito y de leyenda en los automotores. También es no creo que sea tan importante como el cambio en la industria que se viene para ustedes, pero sí para escuchar un tipo que tiene mucho conocimiento, ya una persona mayor, fue profesor de la universidad nuestra, de la tecnológica, fue preparador y director técnico de equipo de TC2000, tiene una vasta trayectoria en todo lo que es automóviles, y más que todo me gustaría que lo vean porque es un tipo que a pesar de su edad sigue actualizándose. Y eso es gusto a la ingeniería, gusto a la profesión que ha agarrado, que es lo que yo quisiera que para la vida de ustedes, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de actualizarse. Es importantísimo. Ustedes están recién empezando, o ya prácticamente un año más, ya están terminando, por lo menos de cursar, y van a empezar en 1 o 2 años más, contando 2 años y medio más, van a empezar ya su carrera profesional. Algunos ya la están empezando como técnico, como bachiller, ya trabajando. La gran mayoría va a empezar una vez recibido, pero es siempre bueno escuchar a personas que han triunfado en la profesión nuestra, pero aparte son buenas personas, que no se da siempre, y con mucha experiencia en todo lo que es la industria y todo lo que es la parte automotriz. Yo he seleccionado esas dos, esta es
jueves a las 19. Es importante que participe. Después hay algunas otras. Yo el miércoles me he fijado, el miércoles no hay una charla más bien orientada al sistema, que por ahí puede ser interesante, pero no es como para no tener clase, porque hay conferencias que vale la pena, como profesor le digo, y ya bastante veterano, asistir porque se aprende cosas de tipo que realmente son gente importante y que ha hecho cosas importantes en la profesión nuestra, ¿no? Tengan en cuenta que son jornadas que están siendo importantes realmente a quién se los trae. Ahí hay una que habla sobre el tiempo, los agujeros negros, que es uno de los científicos más importantes que tiene el mundo y es argentino. Hoy está en Estados Unidos. No me acuerdo si era Malmacena o Balmaceda o algo así. Realmente vale la pena. Maldacena, profe. Claro, ¿cómo? Maldacena. Maldacena. Maldacena, sí. Sí, sí, lo he visto a la pasada, pero me he acordado, porque hace poquito ahí en La Nación salió uno, yo leo 2 o 3 diarios cuando puedo, compro uno solo que es la Gaceta, pues me gusta leerla ya de viejo, me gusta leerla a la página, me gusta tener página a la mano, me gustan los libros. Y ahí salió un artículo realmente en La Nación muy bueno de este muchacho, una humildad que creo que vale la pena, que es lo que un poco se viene en lo que hace a energía y a todo lo espacio-tiempo, ¿no? Ya cuando las películas empiezan, siempre a veces, cuando las películas empiezan a traer cosas que antes eran ficción y empieza a ser un poquito realidad, es porque algo ya existe. Entonces, si este hombre está en el espacio-tiempo, es porque algo hay. Y en los agujeros negros, que parece ser que son las partes de los túneles del tiempo, algo hay y se está investigando. Es un tema que realmente ese creo que la dan el jueves, que es como para que tengan en cuenta, ¿no? Bueno, dicho y pasado los avisos parroquiales, vamos a encarar Ingeniero, la... Sí, José Casen es el ingeniero tucumano que trabaja en Escaña de Suiza. mira, yo he preguntado y aparentemente parece que sí. Sí. Yo lo tengo que hacer de moderador de él, pero no he visto la foto de él, porque Ah, hay dos que hacen. Yo uno he tenido de alumno y aparentemente es más grande. Así que no sé todavía quién de los dos. Yo he pedido una primera cosa que hemos hecho una reunión hoy día a través de sí, Zoom. Yo no tenía problema en ser moderador, nada más que me expliquen cuál era la función, ya me la han explicado. Y la otra, que me manden un currículum de los disertantes, como para, si hay alguien más, o no hay nadie, presentarlo. Porque yo claro, varias veces disertantes en temas de generador de vapor o de turbina o de mantenimiento, y siempre hay un presentador. Entonces, que me han dicho que sí. Ahí cuando ya lo tenga el currículum, te voy a decir cuál de los dos casen es. Porque al padre claro, también conozco. Uno era alumno, el padre fue alumno de mi padre, aquí en mecánica, y bueno, al otro creo que lo ubico, pero también de Escaña, así que no sé cuál es. claro, claro, Miento bueno, si, miento si te digo cuál es, ¿no? claro, no Pero es todo lo que es. son gente, todos los casos son gente que es muy responsable Sí, sí, y buenos alumnos, por lo menos de sí, los dos que me tocó a mí, padre e hijo. Bueno, entonces, para redundar, en principio, haríamos así, yo dictaría ahora la parte esta chica de poder calorífico para que ustedes entiendan y puedan hacer el trabajo práctico la semana que viene, el miércoles. Ya voy a charlar con el ingeniero. Si no hay nada así extraordinario, que creo que no hay nada para nosotros mecánicos en la jornada de ingeniería ese día, damos la clase para que avancemos. Y entonces, a partir de ahí, ya la semana siguiente a eso, tendríamos el parcial. El parcial es bastante simple, es de lo que ustedes yo les he dado. No hay más, es entre los trabajos prácticos y, perdón, y la teoría. Son preguntas hechas a través de Zoom, de un cuestionario que no es para todos iguales, se cambian las preguntas, tienen en cuenta
las preguntas que no están bien contestadas, ¿sí? Y es sencillo, ¿por qué? Porque si ustedes no han estudiado y ponen todo sí, algunas le van a pegar. Y la idea de nosotros es que, más allá del resultado, sepamos qué han aprendido y qué no para reforzar eso. Lo que tienen que saber ustedes es sabiendo, no aprobar por aprobar, sino conocer la materia, porque con esta materia se come. Mi padre, mi abuelo, ya le he dicho 20 veces, y yo hemos comido de esto. Así que si nosotros hemos comido, ustedes también pueden comer de esto. Entonces la idea es que ustedes salgan sabiendo, eso es lo importante. Muy bien, se le da un tiempo X y ustedes contestan. Hay preguntas como si fueran multiple choice, hay preguntas para hacer cálculos, lo mismo del trabajo práctico, nada distinto. Por eso es importante que ustedes hagan los trabajos prácticos. Pero ya vamos a fijar de común acuerdo la clase que viene en la práctica, qué día haríamos el examen. A ver si hace falta más un poco de práctico. Continuamos o después de este práctico que la semana que viene ya podemos rendir. ¿Qué les quiero decir? Vayan preparándose y vayan repasando toda la teoría que yo les di y los trabajos prácticos. Preferible ahora, y ya estamos entrando en junio, y no que después se le empiecen a acumular todas las materias, todas juntas, rindiendo los prácticos. Prácticamente imposible. Yo también he vivido eso y uno no tiene tiempo ni para estudiar. ¿Está claro lo que les he dicho? Sí, profe. Sí, ingeniero. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Listo. Bueno, arranquemos entonces con el tema este cortito, que es poder calorífico en los combustibles industriales, que son los combustibles que nosotros vamos a usar, vamos a quemar para la combustión en los generadores de vapor. ¿Qué tenemos que saber realmente nosotros de esto? ¿Qué nos interesa? Fundamentalmente, ¿qué es el poder calorífico de un combustible? Perdón, pero hoy día estoy desde la mañana dictando clases para industria y haciendo Zoom, tengo la garganta a la miseria ya hasta ahora. Yo siempre les pongo lo que poco dije, el diccionario, el Wikipedia para ustedes, el Larousse, que era el manual para nosotros, el diccionario grande para nosotros, y después le pongo algo que realmente técnico, que es lo que le sirve más bien que sacado de las normas. Lo primero que dice, cuando uno entra, que el poder calorífico de un combustible, siempre nosotros vamos a estudiar combustibles industriales. Dice, es la cantidad de calor. Entonces empecemos a grabarnos cantidad de calor, en que se mide en kilocalorías, ¿sí? Que entrega un kilogramo o un metro cúbico de combustible. Ahí ya nos está diciendo que puede ser un kilogramo, ya sea sólido o líquido, o un metro cúbico para gaseoso, combustible gaseoso. No lo dice, pero intrínsecamente está expresado al oxidarse de forma completa. ¿Y qué oxidarse de forma completa? Cuando el carbono pasa a anhídrido carbónico totalmente. El carbono del combustible, de ese chon que nosotros mandábamos a analizar, que nos daba el porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y si eran combustibles sólidos o líquidos, nos daban la ceniza, nos daban el azufre si lo tenía, y aparte nos decían cuál era el poder calorífico. Bueno, eso es esto, que es la cantidad de calor que entrega un combustible, ya sea por kilo o por metro cúbico, cuando ese combustible se oxida completamente, ¿sí? Y de forma completa. ¿Qué es forma completa? Pasa su carbono más la mezcla del oxígeno, la combustión, y me da CO2. Es combustión completa. También, otra de las definiciones, no sé si han entendido bien eso, porque después nos vamos a basar en eso para seguir avanzando. ¿Está claro? Está ahí lo poco que hemos hablado. Está claro, profe. Bien, bien. Sí, ingeniero. Si no está claro, me preguntan. 100 preguntas, no hay problema. Yo voy a tratar de resolverse. Otra de las acepciones que están, esta ya más bien de norma, dice, es la cantidad de calor. Ya no habla, bueno, habla de cantidad de calor, pero no quién la entrega, sino desarrollada en la combustión completa de ese combustible. Dice, cantidad de calor desarrollada en la combustión completa de ese combustible. Ha dicho lo mismo que todo esto, que es la primera parte,
en muy pocas palabras, en la cantidad de calor desarrollada en la combustión completa de ese combustible. Y bajo el supuesto, eso es lo que me gusta de esto, que aclara que los gases provenientes de la combustión de ese combustible, es decir, del aire más el combustible que han combustionado, los gases que salen de esa combustión, que son los productos, los famosos llamados productos de la combustión, se enfrían hasta la temperatura inicial. ¿Sí? Eso es una definición buena, pero es teoría pura. ¿Por qué? Porque en la práctica, que es lo que yo le he puesto aquí, no se enfrían los gases a la temperatura, hasta la temperatura inicial, sino ni hasta la temperatura ambiente, ni condensan todos los vapores. En la práctica se enfrían supuestamente, ¿sí? Pero uno nunca sabe hasta dónde se enfrían. Nosotros suponemos que se van a enfriar hasta la temperatura ambiente. Y la temperatura inicial de los gases tampoco ha sido la temperatura ambiente. Así que ahí está el problema, que esto es una definición más bien teórica, válida, que hay que tenerla en cuenta. ¿Qué unidades vamos a medir? Hoy día me preguntaban, compañero, compañera de ustedes, por el celular, ¿qué unidades usamos nosotros en nuestra provincia, en nuestra región y en Sudamérica y en el habla hispana? Nosotros usamos exclusivamente kilocaloría por kilo. ¿Para qué caso? Para el caso de combustibles líquidos, eso anoten porque no está puesto, y para el caso de combustibles sólidos. Cuando yo les doy el del petróleo y el del fuel, y les he dicho que son poder calorífico inferior, 10.000 kilocalorías por kilogramo, le estoy dando el poder calorífico del fuel oil en estado líquido. Y cuando le digo que una madera promedia los 3.000, 4.000 kilocalorías por kilo, le estoy dando el poder calorífico inferior de un combustible sólido. A la vez, el combustible gaseoso, para nosotros, base metano o gas natural, se lo expresa en kilocalorías y normalmente se pone normal metro cúbico o en kilocalorías por metro cúbico. Cuando es normal metro cúbico es que a ese gas se lo ha llevado a condiciones normales de presión y de temperatura. Si no dice el N, que es la N mayúscula, dice aquí kilocaloría barra N de normal, metros cúbicos, o dice kilocaloría por metro cúbico, es a las condiciones que se lo ha encontrado al gas, que no son las condiciones normales. ¿Sí? Muy bien. En Estados Unidos, en habla inglesa, o en, ¿cómo se llama esto? En Inglaterra, se usa mucho el BTU por libra, que es la unidad de calor, en vez de la kilocaloría, el BTU. Eso se habla en millones de BTU, que es la unidad de calórica. Y en vez de kilo, se habla en libra. ¿Sí? Y también se la puede poner en una medida de volumen, que es pie cúbico, BTU por pie cúbico. Esto normalmente así lo expresa en Estados Unidos, en Inglaterra, yo trabajo bastante con ellos, sobre todo más con Estados Unidos, con Combustion, y ellos siempre expresan BTU por libra, pero yo les grabo eso porque no es así siempre. Nosotros debemos exigir que los manuales y los libros que nos vendan estén traducidos al idioma castellano, que es mucho más rico que cualquier otro idioma, y que nuestras unidades son las unidades técnicas en la cual el kilogramo y el metro cúbico son nuestras unidades. Porque si no, ellos les van a pasar en BTU por libra, en BTU por pie cúbico, o en lo que ellos normalmente acostumbran. ¿Qué tipos o cómo pueden ser los poderes caloríficos? Hay el poder calorífico superior, que sus siglas son definiendo PCS todo mayúscula, y a la vez también hay un poder calorífico inferior. Yo aquí le voy a poner las definiciones que uno nunca las encuentra ni nunca le explica, a pesar que los libros abundan las definiciones. ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Por qué? Perdón.
porque el PCS es mayor que el PCI. A nosotros nos dan los valores, pero en termodinámica o en física del calor nos deberían haber explicado. Por eso se lo he explicado ahora yo. Como sé que no se lo han explicado. Muy bien. ¿Qué se define como poder calorífico superior? Dice, se define suponiendo que todos los elementos de la combustión, el combustible y el aire, que son los que dos participan, son tomados a 0 grados centígrados. ¿Sí? Esa era una de las principales definiciones. Y a su vez, los productos de la combustión, los gases, son llevados también a 0 grados. Esa es la definición, por supuesto, después de la combustión. ¿Sí? Y si estos son llevados todos a 0 grados, el vapor de agua se encontrará totalmente condensado dentro de los gases. Va a haber agua. ¿Y de dónde va a provenir esa agua? De la humedad propia del combustible, nuevamente, y del agua formada en la combustión. Quiere decir que el poder calorífico superior es los elementos de la combustión como combustión completa, ¿sí? Pero son tomados a 0 grados y son llevados los productos de la combustión, esos gases, a 0 grados, pura teoría. ¿Sí? Y se tiene en cuenta el vapor que proviene de la humedad propia del combustible, el intrínseco antes de quemarse o antes de combustionar, y además el agua que se forma con el hidrógeno y el oxígeno cuando ya está en combustión. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso? Ahí está, al condensar el vapor de agua contenido en los gases de combustión, porque lo he llevado hasta 0 grados desde la temperatura de combustión a la temperatura de salida por la chimenea, lo he llevado a la temperatura de gases de salida de la chimenea, lo he llevado a 0 grados y entonces ha condensado el agua. ¿Y qué tenemos cuando condensa el agua? Un aporte de calor que no lo tiene el poder calorífico inferior, no se lo considera, que son estos 597 kilocalorías por kilo de vapor de agua condensado. Eso es la definición teórica de lo que es un poder calorífico superior. ¿Alguna vez lo han visto en su vida esto? No, profe. No, No, profe. por eso yo no entiendo por qué cuando explican, o deberían explicar en física del calor y en termodinámica, no explican esto. ¿Por cuánto se considera? Uno directamente toma el número y se acuerde, pero yo me acuerdo que poder calorífico inferior del gas, sí, 8.535, 8.545 kilocalorías por normal metro cúbico. Pero, ¿qué es? Es lo que yo tengo que saber para después poder tomar el número y saber. Muy bien. Profesor, ¿Y ahora qué es? Sí. ¿Esto es teórico? ¿Esto no pasa en la realidad, digamos? No, no pasa en la realidad. No pasa. Ya le voy a explicar cómo hacemos para hacer la realidad. Porque en un laboratorio yo lo puedo llevar a 0 grados, o a menos que la temperatura ambiente sea 0 grados. ¿Sí? Normalmente salen a una cierta temperatura los gases de combustión y van hasta la temperatura ambiente, que ni hoy es 0 grados, estamos en pleno invierno. Bueno, todavía no estamos en invierno, pero ya es frío. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que llevarlo a 0 grados. ¿Y cómo vamos a hacer si está saliendo por la chimenea? Teníamos que ir a un laboratorio y llevarlo. Por eso es teórico, no es práctico. Prácticamente yo puedo enfriarlo hasta la temperatura ambiente que tengo en el ambiente donde está la caldera. ¿Sí? Que muchas veces, si están en interior, ni siquiera los gases están a la temperatura ambiente exterior. ¿Sí? Normalmente tienen la salida por una precaución de gases, por cuestiones ambientales, tienen todo salida a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, ahí vamos al ambiente, pero el ambiente es muy raro que justo esté a 0 grados. ¿Sí? Se cumplía solo en la práctica si el ambiente está a 0 grados. Y eso no se da normalmente. Muy bien. Definición de poder calorífico inferior. Para que sepamos claro qué es. Dice, considera que el vapor de agua contenido en los gases de combustión no condensa. Entonces no tenemos en cuenta esto. Entonces, por eso siempre va a ser menor el poder calorífico inferior
que el poder calorífico superior. O al revés, el poder calorífico superior va a ser mayor que el inferior. Muy bien. No hay aporte adicional de calor por la condición del vapor de agua. Esto no va a creer que lo he armado, yo lo he armado el año pasado, el anteaño, y hoy día lo he vuelto a reformar, porque he visto cosas que les puedo explicar a ustedes para que sepan mejor el práctico. Si solo se dispondrá del calor de oxidación del combustible, el cual se lo denomina poder calorífico inferior del combustible. Muy bien. Otra de las cosas que también me interesaba y que aparte yo tampoco la sabía. ¿Cuál es la relación que existe, una vez que hemos visto la parte teórica, entre el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior? O al revés, entre el superior y el inferior. Entonces, y se lo da muy sencillo con esta fórmula. Si yo quiero a partir del poder calorífico superior, quiero sacar el poder calorífico inferior, aplicando esta fórmula, sale que el poder calorífico superior, el valor que nos den del laboratorio de haber hecho la combustión en un calorímetro, ¿no es cierto? Todo adiabático, mucho mejor que una caldera. Entonces me dice, PCI, ¿qué es poder calorífico inferior? Para el caso de sólido y líquido, kilocaloría por kilo de combustible, ¿sí? Para el caso del gas, kilocaloría por normal metro cúbico o kilocaloría por metro cúbico. Muy bien. Menos 597 y por G. ¿Y qué es el 597 esto? Casualmente, el calor de condensación del agua a 0 grados que no lo tenemos en cuenta. Por eso es menos. ¿Sí? Y por G. ¿Y qué G? Porcentaje en pesos del agua formada por la combustión del hidrógeno más la humedad propia del combustible. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué me dice esto? Porcentaje en peso del agua formada por la combustión del hidrógeno. Ya estamos en la combustión. Más la humedad propia del combustible, más lo intrínseco que tiene. ¿Y cómo hago para calcular G? Y muy sencillo. 9. ¿Y por qué 9 y no 10 y no 11? No, porque el tiempo que se ha puesto a hacer esto ha determinado un número que cierre esa ecuación teórica con la práctica. Es decir, ha ido a lo empírico, ha ido notando que le daba un valor y entonces ha ido armando su ecuación hasta que esa ecuación le refleje el valor de lo que él obtenía. Por eso son así los números, no son cualquier número. 9 por H. H, ¿qué es? Porcentaje de hidrógeno contenido en el combustible. ¿Sí? Más el agua, que es el porcentaje de humedad del combustible. Entonces, ese G lo ponemos aquí, restamos 597, es decir, 597 por G, a eso le restamos el poder calorífico inferior y realmente ahí yo voy a tener el poder calorífico, el poder calorífico superior, menos 597, que el calor de condensación, por G, me va a dar el PCI. A nosotros nos da números, nomás el madera vale tanto, el tal cohecho y esto, lo otro. Muy bien. ¿Y cómo queda la ecuación cuando nos toque sacar a partir de un dato que nos den del superior? Nos queda ya puesta toda la ecuación, reemplazando el valor de G, nos queda que lo que nos den de poder calorífico superior menos 597 por 9H más el agua. ¿Está claro? Con esta ecuación nosotros vamos a saber. Por eso es importante que al combustible, a ese chon que está formado, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ceniza, si hay esto, nos den los valores tanto de H como de agua que tiene el combustible. Es decir, el hidrógeno que tiene intrínseco y aparte el agua que se forma. ¿Sí? Muy bien, con eso nosotros podemos sacar, a partir de saber qué es el superior, podemos determinar con esta ecuación qué es el inferior de cualquier combustible. Muy bien. Y ahora, ¿cómo yo puedo particularizar para los combustibles, para cada tipo de combustible, con qué ecuación yo puedo encontrar a partir de lo que me dé el laboratorio, si no me ha dado el poder calorífico?
que no pasa una vez, sino muchísimas veces. Por ahí ponen todo y no le ponen realmente lo que nosotros queríamos saber más, que era el poder calorífico. Muy bien, yo ahí le he separado y lo primero que vamos a ver es esto. Después vamos a volver. Hay una expresión general para calcular el poder calorífico de un combustible. El poder calorífico inferior del combustible. Y la ha hecho esto químico, que es Dulong, químico francés, que es 81, el poder calorífico es 81 por el porcentaje de carbono, los kilos de carbono que tiene su combustible, que se lo va a dar a usted el laboratorio químico, más 288 del hidrógeno en kilo, menos el oxígeno, también del combustible, sobre 8, menos 6 por AG, que es agua, humedad del combustible. Con eso usted saca un poder calorífico, pero es general. Y el general es como toda la ley, lo que es general no es particular para un combustible. Le da un concepto muy abierto y le puede dar lindo. Entonces, lo que uno hace, más que con Dulong, si uno se acuerda de esta fórmula rápido, yo ahora le aclaro que hay veces que me la acuerdo de memoria y hay veces que no me la acuerdo de memoria. Entonces, uno tiene que recordar más bien entre qué valor y qué valores son los valores de inferior de un combustible. Eso sí, ustedes tienen que ver un gas natural, puede andar en los 8.550, 8.540 kilocalorías por kilogramo, por metro cúbico. Un fuel puede andar en los 10.000, inferior siempre hablando, kilocalorías por kilo. Una madera, 3.000, 4.000. Entonces esos valores uno tiene que guardarlos, más allá de la fórmula, que uno la puede tener, pero la fórmula usted se ha equivocado en poner bien un valor o dividir en esto y se acabó, le va a dar cualquier cosa el poder calorífico. Entonces lo que tiene que tener usted es el concepto de qué más o menos pueden esperar, que va a variar de acuerdo a su humedad, en el caso de los sólidos, ¿sí? O en caso de los fuel, de acuerdo a la procedencia de donde venga, varía un poquito, igual que el gas o el fuel. Varía un poquito, no mucho, pero sí, no es el mismo de Campo Durán que el de Neuquén o de Tierra del Fuego, el petróleo y el gas, pero más o menos aproximadamente están en esos valores que yo le estoy diciendo. Entonces, después sí pueden ir al libro y calcularlo, pero usted tiene que tener el concepto como futuro ingeniero de qué valor pueden esperar. ¿Está claro? De un poder calorífico. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la energía que ustedes van a contar para encender la caldera. Muy bien. Si ustedes ya quieren, esto lo he agregado hoy día, que me he puesto a ver, digo, esto les va a ser importante a ustedes. Si ustedes ya quieren particularizar, ya irse específicamente a un combustible, yo les recomiendo, lo mejor que hay son el manual del ingeniero químico. Ahí está todo bien expresado, porque los químicos son los que se mueven con esto mucho. El Nosotros, Berry. ¿Cómo? El manual, el Berry, del ingeniero químico. Sí, bien, perdón. Ustedes agarren eso y ahí van a tener todo lo que ustedes necesitan de la parte química. Ellos son especialistas en eso. Nosotros solo nos valemos de los valores y de tener el concepto para qué sirve y cómo nos afecta en la cámara de combustión, cómo nos afecta su quemado en la operación de una caldera, que nos puede dar que tengan que meter más plata en combustible para quemar para sacar la misma producción de vapor, si no lo tenemos en cuenta la humedad, cuál estado de agregación de ese combustible. Nosotros más bien vemos la parte física que la química. La química la adoptamos. Pero hay gente que se ha puesto a trabajar en serio, entre ellos ya Hugot, famoso, conocido también químico, que directamente cuando a usted le dan la humedad a 4.250, le resta 4.850 por la humedad que a ustedes le han dado del laboratorio y ya saca el poder calorífico inferior. Él también después fue haciendo una corrección a esta fórmula y sale la de Hugot corregida.
que experimentando con valor decía que no era tan 4.250, sino 3.974, menos la humedad por 4.574. Para nosotros en mecánica, que hilamos con algo que no tiene rendimiento 100% como un género de vapor, ninguna máquina más del rendimiento de Carnot no se logra, y la caldera menos. Yo en caldera he trabajado con caldera con rendimiento hasta 94, 95%, que ya muchísimo. Son calderas de 400, 500 toneladas, las cuales son de radiación pura y de grandes caudales de vapor y de grandes presiones y temperaturas, en la cual se afina mucho el lápiz y los aislantes son importantes y los tubos ya vienen para de membrana, y son cosas que realmente salen de lo común, que son más bien aplicadas a generación de energía eléctrica, a centrales termoeléctricas. Siempre para las ingenios y para las partes donde se usa combustibles sólidos, yo empleo esta fórmula, 4.250 menos 4.850, ando perfecto, porque la apreciación de nosotros no es la de un químico teórico que tiene que él hacer la ley, nosotros la captamos. No sé si me han entendido en eso. Bien. Sí, En profe. este caso, yo le he agregado esto hoy día, aparte de, si no se acuerda la fórmula, que es bastante sencilla, 4.250 menos 4.850 por AG, pidan la humedad y ya está. Yo la puedo calcular así, o directamente entrar con gráficos como el número 11, este gráfico número 11 que está en el manual Torre Guitar, que es el manual que yo le he dado siempre de cabecera a ustedes, que es hecho por Torre Guitar, los ingenieros Torre Guitar y Weiss, que eran de Mellor, fabricante de caldera. Son libros de experiencia hecha sobre base teórica, base práctica, en la cual con simplemente entrar en la abscisa con la humedad porcentual que le dan a ustedes del combustible, en este caso hay combustible celulósico, ¿sí? Todo lo que es con combustible sólido, celulósico, y lo han particularizado para el bagazo, en este caso. Si no, si es médula, yo tomo estos dos de arriba, que arriba está el poder calórico superior y abajo el inferior, del celulósico, tomo médula o tomo pellet, esto vamos a andar bastante bien, no hay grandes errores, pero se lo ha particularizado en este caso del libro para los ingenios. Este libro era cuando se montaba una caldera de esa firma, se le dejaba el libro y da la casualidad que siempre lo iban actualizando. Yo he dejado libros, con mi padre nos dedicábamos a montar calderas, y he dejado libros ahí en la biblioteca y bueno, han desaparecido, originales, ¿no? Esto se lo daba uno al dueño de la caldera y el otro al que montaba la caldera. Entonces nosotros como montábamos seguido el tiempo, mi padre más que yo era joven todavía, y sobre todo de bagazo, donábamos mucho los libros a entidades que no la podían adquirir porque, bueno, este libro ya está hoy en internet, así que es un libro que es muy práctico y es muy bueno. Y con simplemente saber la humedad del combustible, uno sube, si es bagazo, intercepta esta recta con esta inclinación, y a la izquierda saca el poder calorífico inferior del combustible en kilocalorías por kilogramo. Y le tiene que dar bastante aproximado a lo que usted ha calculado. Quiere decir que yo calculo y verifico, calculo por la fórmula de Hugot y verifico por el manual de Torre Guitar, gráfico número 11, y estoy seguro que lo que yo estoy poniendo y estoy tomando para empezar mi cálculo es correcto. ¿Está claro? Porque si no me acordaba bien la ecuación, la puedo sacar cualquier cosa. Esto me va a guiar aproximadamente si estoy bien. Normalmente el poder calorífico, la humedad del bagazo, está calculado, diseñada las calderas para un 50% de humedad. Si yo veo un 50% y me voy hasta acá, voy a ver que aproximadamente son 1500, 1600, 1750, por ahí. ¿Sí?
del valor de lo que yo tengo como poder calorífico de ese combustible. Si yo me voy al general, para combustible celulósico, me va a dar un poquito más. En vez de 1725, me estará dando aproximadamente casi, a ver, 1850 por ahí. 1850. Esto se lo puede ampliar, por supuesto. Si yo lo sigo ampliando, usted lo van a ver mucho mejor. ¿Sí? A ver. Bueno. Ahí se lo va a ver mucho mejor. Y ahí se ve. Entonces ustedes pueden ir prácticamente, cada una de estas son 100 kilocalorías por kilo y lo van a ir poder sacar mejor. Entonces, ¿para qué les digo eso? Porque cuando hacen los diseños, se hacen los cálculos, todo lo que yo puedo estequiométricamente calcular, este manual, sobre todo cuando hacen la cámara de combustión, con gráficos pueden ustedes ir comprobando si los resultados obtenidos son más o menos reales en la práctica. ¿Sí? Porque yo le vuelvo a repetir, yo tomo en vez de un decimal, tomo 2 decimales, ya me está cambiando algo el cálculo. Y si encima me equivoco, mete la computadora en la PC o en la computadora calculando, después de errar feo, yo estoy convencido que el valor está bien. Entonces, todos estos gráficos sirven para comprobar los valores teóricos o de la fórmula de cálculo teórica e irme a una práctica y que me dé el verdadero valor, ¿no? O valor aproximado también. Muy bien. Ingeniero. Sí. Entonces, con la fórmula esta de UGOT, sí. Calculamos SH sub I y ese valor es el que usamos en la tabla recién para poder calcular el poder calorífico superior y el inferior. Puede hacerlo de dos formas. Puedo usarlo a esto si yo estoy seguro que lo estoy usando bien y no de memoria, porque la memoria puede fallar y puedo poner cualquier número, me confundo en este y ya esta de UGOT no sirve. O lo pongo a la de UGOT corregido, y ya no sirve. ¿Sí? Ahora, si usted la tiene escrita y la puede hacer, esto es el valor real. Esto es un valor para comprobar si esto está bien. Ahora, si usted no tiene la fórmula y no se acuerda, no puede conseguir, y si tiene el gráfico, use eso. Eso es lo que le quiere decir Ocon. ¿Está claro? Perfecto. Sí, bien. Sí, ahora sí. Muchas veces yo lo que hacía era calcular, por ejemplo, nos tocaba con mi padre hacer calentadores de aire, más que hacer era comprobar el diseño, a ver si los valores en temperatura del aire y de los gases respondía a la superficie de calefacción que tenía. La superficie de calefacción son los tubos que tenía ese calentador. Entonces, directamente hacíamos el cálculo y lo comprobábamos por todos estos gráficos. Ya después ustedes, cuando hagan el cálculo de la cámara de combustión, que es una cámara real, ahí se van a dar cuenta cómo verifican lo que ustedes han ido calculando. Y si la verificación de lo que ustedes van viendo le está dando mal, es porque tiene un error en el cálculo estequiométrico. Bien. ¿Qué otra cosa? Esto es para combustibles celulósicos, sólido pero celulósico. Cuando pasamos a los carbones, empleamos, en vez de la de UGOT, empleamos esta fórmula, ¿sí? Que es general para los carbones. Fíjense ustedes, siempre poder calórico superior, 8100 del porcentaje de carbono, más 34.200 del hidrógeno, menos del oxígeno, sobre 8, más 22.230 del azufre. ¿Por qué? Porque los carbones sí tienen azufre. Tendrán en mayor o menor porcentaje, pero sí tienen. Dice, yo aquí le he puesto, normalmente el poder calorífico, se lo he puesto mañana, el de carbono es constante para un mismo origen, pero cambia. Esto no es tan teórico, prácticamente cierto. Yo he comprobado que muchos carbones que en un tiempo andaba por la zona de ahí de Comodoro Rivadavia y de Neuquén, como hay grandes minas ahí de carbón, me llegué, tuve una semana ahí por una cuestión de la universidad.
había una unidad académica que se llamaba Confluencia, que era la confluencia entre dos lugares de Neuquén, y se querían hacer facultad regional. Entonces a mí me mandaron, ya estaba en el Consejo Superior, y con otras 2 personas más, a analizar si estaba en condiciones esa unidad académica de pasar a facultad, a verle los docentes, a ver la relación con las empresas del medio, a ver qué había en investigación, a ver qué había en extensión con las empresas. Y me tocó ir a petrolera y me tocó ir a carbonífera. Y de ahí, aprovechando eso, que tenía que ir y entrevistarme, en vez de entrevistarlo en la unidad académica, es como que nosotros teníamos Concepción, es una unidad académica nuestra. Bueno, es como que Concepción quiera pasar a ser facultad. Y bueno, en Neuquén no había esa confluencia, la unidad confluencia. Confluencia porque eran 2 pueblos, 2 ciudades que la separaba un puente, y la facultad estaba del lado de una de ¿cómo se llama? De las localidades. Confluía esa universidad ahí. Pero estaba en sí en Neuquén, que después hoy es la facultad de Neuquén. Entonces aproveché para irme a mina de carbón y aproveché también para conocer lo que tenía YPF y no me acuerdo cómo se llama la otra empresa, Exxon. En vez de decirle que vengan a Confluencia, a la unidad académica, que nosotros íbamos a ir ahí. La verdad que era una unidad académica de lujo porque estaba muy relacionada y daba la casualidad que la mayoría de los ingenieros estaban saliendo, de los jóvenes ingenieros, no así ya los especializados, estaban saliendo de la regional. Y los técnicos también, porque tenían algunas tecnicaturas de universitaria, en mantenimiento, y no me acuerdo qué otra, en química. Entonces ahí pude comprobar que no se cumple prácticamente cabalmente esto que es más o menos constante para un mismo origen, perdón, para un mismo origen sí. Es decir, yo saco de aquí más o menos igual, pero para otro lugar, si yo me voy de Neuquén, me voy a Tierra del Fuego, me voy a Río Gallego, no es muy similar el valor, pero no es igual. Así que por eso les puse esto, es constante, prácticamente constante por mismo origen, no así entre orígenes distintos de la misma nación. No, cambia. Aunque los libros le dicen que sí, es igual. No, no es igual. Cambia con los distintos tipos. Y a la vez cambia si yo pongo antracito, pongo lignito. Los dos son carbones. O si pongo carbón puro, que es la de la mina del lápiz. ¿Sí? Fíjense en ustedes lo que tiene una antracita y es carbón, 8.000 kilocalorías por kilogramo, y un lignito y una tundra todavía tiene más bajo que esto. La tundra no llega a 2.000, 2.500, cuando mucho 3.000, 2.800. Quiere decir que también cambia con los distintos tipos de carbones. Si el carbón es distinto, no tiene por qué tener el mismo poder calorífico. Muy bien. Yo ahí le he puesto también para los combustibles sólidos, carbones, le he agregado qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Más allá de los números que son constantes. Entonces, ¿qué en definitiva, qué tengo que hacer yo? Sacar ese carbón, ponerlo en una bolsita de polietileno, cerrarlo, dejarme 1, 2 o 3 muestras, por si acaso. Nosotros cuando montábamos siempre para hacer los ensayos de rendimiento de la caldera, sacábamos 3 muestras. Una dejábamos ahí, por si acaso, sin abrir, la cerrábamos para que no pierda la humedad. Una la entregábamos al dueño para que él haga analizar por su parte, y la otra, como montadores y responsables, la hacíamos analizar nosotros para ver si a ellos y a nosotros nos daban el mismo resultado de la composición. ¿Por qué? Porque en la combustión que yo hago, si el combustible me han hecho mal los análisis, la cámara de combustión no va a reflejar que está mal. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que calcular a la combustión. ¿Sí? Más allá que yo la puedo medir en temperatura, en volumen de gases, en caudales, puedo medir los volúmenes parciales de CO2, de CO, de nitrógeno,
puedo el DCO y armarme, ¿sí? Y hacer la combustión. Si yo parto de un mal análisis, mal me va a dar la combustión y capaz que no es cierto. Por eso se lo comprueba y se le da al fabricante, al montador, perdón, que es el representante del fabricante muchas veces y muchas veces no, que haga su análisis por esa parte, se deja una muestra sin tocar, por si acaso hay conflicto, y al dueño que vayan a hacer análisis donde él quiera. Comprobamos y está. Y con esto sacamos el poder calorífico y ahí empezamos el cálculo. Muy bien. ¿Qué hace el laboratorio químico? Los combustibles sólidos líquidos se van a una bomba calorimétrica, que para esto es la de Mahler, en la cual ellos con eso le van a dar el chon. El chon, si hay azufre, si hay ceniza y si hay qué poder calorífico tiene. Ese es el análisis del combustible. ¿Cómo lo hacen ellas? Con una bomba calorimétrica. Esta bomba calorimétrica que ustedes ponen ahí en internet, pero le va a salir desde la que yo usaba cuando estaba en las centrales, que eran manuales prácticamente, con un mecherito, hasta lo último que hay en tecnología. ¿Sí? Por eso no se lo he puesto en cualquier parte, en cualquier libro, y ya no vean los libros del manual ¿cómo se llama? Del Perry, del Hugo, nada, váyanse a la literatura que hay en empresas que venden este tipo de aparatos, bombas calorimétricas, y le van a dar todo tipo de fricción, cómo se utilizan y cómo hay mucho más actualizada que los libros esos, que ya tienen sus años. ¿Sí? Están 10 veces más actualizados esa parte comercial que lo que es hoy la parte de libros de industriales. Muy bien. A ello le he vuelto a poner el combustible sólido en kilocalorías por kilogramo. Pasando, ya hemos visto esta de Dulong, que es general. Nosotros ya estamos en la particular para cada uno de los tipos de combustible, en este caso los sólidos. Si nos vamos a los líquidos, fíjense en ustedes que no hay diferencia entre la forma de sacar, perdón, el poder calorífico superior de un líquido y de un sólido. Es la misma ecuación. ¿Qué es lo que cambia? Los porcentajes de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de azufre que tienen los líquidos, particularmente para nosotros los líquidos que se queman en caldera, el fuel oil, y para caldera chica, gas por su precio, gas oil o diésel oil. Pero realmente la fórmula es la misma. Y le he vuelto a poner, varía según el crudo de origen. ¿Qué es el crudo? El material como se lo saca del pozo. ¿Y de qué origen es? No es lo mismo, a pesar que los libros dicen sí, que es lo mismo y después dan valores distintos, muy aproximados, pero distintos, ¿sí? Del de Campo Durán, que está en Salta, con respecto al que está en Río Gallego o en Neuquén, ¿sí? O en Chubut. Entonces eso acuérdense siempre que hay una pequeña variación, no desde el origen, sino en distintas partes del mismo territorio nacional. Eso grábense. También viene expresado en kilocalorías por kilogramo. Y por último, los combustibles gaseosos. Ya los combustibles, ¿cómo se llama esto? Los sólidos, que hacíamos la bomba calorimétrica de Mahler, ya no nos sirve esa bomba, es la de Juncker. Yo he trabajado bastante con esto y he trabajado por una sencilla razón que se lo explico. Cuando yo trabajaba mucho tiempo en agua y energía, en centrales, siempre en centrales termoeléctricas, aunque después, por X motivo, he tenido que hacer ensayos en todo tipo de centrales de generación de energía, diésel, turbina hidráulica, turbogás y turbina a vapor. Me especializaron en toda la parte de ensayo, que se llamaba para nosotros control operativo simplificado, que son controles, COS se llamaba, que son controles que se hacen en operación para saber qué rendimiento, qué eficiencia tienen los distintos equipos generadores. Entonces me tocó ver todos los tipos de equipos generadores y por durante mucho tiempo. Y ahí me toca el momento de que con Menem se privatiza lo que era la empresa del Estado. Yo estaba en ese momento en Agua y Energía. Se privatiza y las compran las empresas privadas a la empresa pública.
Hasta el momento, nosotros como empresa pública confiábamos en lo que nos daba gas del Estado como planilla de combustible gaseoso. Totalmente confiado, nos daba la composición como yo se le he dado a ustedes, nos daba el poder calorífico y nos cobraba. Nosotros muchas veces ni siquiera le pagábamos porque ellos tampoco pagaban la energía que consumían. Entonces, como éramos todos del mismo bando, que era de la nación, no había ese control estricto que hay entre un privado y un nacional. Como vos no me pagás, yo no te pago, bueno, queda lindo cuando somos de la misma empresa o somos del mismo estado. Pero cuando viene la privatización, que cambia las empresas y ya van a privada, y sí que interesa, porque ya yo tengo que cobrarte y tengo que cobrarte porque de eso voy a vivir. ¿Sí? Entonces, en ese momento, como en la ecuación entra el poder calorífico, ¿sí? Y es importante, ya hay que controlarlo. Da la casualidad que yo encontré ahí en la central Güemes, cuando estaba en montaje, como parte de entrega de instrumentos, 2 calorímetros de Janker. Y me traje uno para la central Independencia, que era la otra central más grande del noroeste, que en ese tiempo tenía 100 megavatios, hoy eso sería una máquina manicera. Güemes en ese momento ya tenía la de, tenía 200, 400, 60, 120 más 125, tenía ya 250 megavatios, ya era importante, hoy tiene mucho más que eso. Todavía no estaba montada el bracho, hoy YPF, que hay 1000 megavatios. Entonces, hasta ese momento nadie controlaba. Cuando ya viene la cosa que hay que empezar a controlar y varía en base a la calidad, y la calidad del gas, como la mido con su poder calorífico y sus componentes, ya la cosa cambia. Entonces ya el laboratorio nuestro, que no teníamos habilitado, traigo uno para las 2 centrales que consumían más gas, para que se den una idea, en Independencia solo, que tenía la mitad o menos de la mitad de generación, gastaba $1 millón de combustible gas por mes. Así que no es moco y pavo bajarle el 2 o el 3% a $1 millón. ¿Sí? Estamos hablando de mucha plata y que no se controlaba más que para ver la eficiencia si estábamos quemando bien o no en época. Cuando nos privatizan, eso pasa a ser esencial, porque el combustible es el gasto más importante que tiene cualquier central para producir la energía. Y si no es eficiente, ni siquiera entra, porque las máquinas entran por eficiencia hoy en el sistema nacional. La máquina puede ser máquina tubo vapor, pero entra primero la más eficiente, la que tiene mejor eficiencia, la que tiene mejor consumo específico de combustible, la que gasta menos metro cúbico de gas por kilovatio que produce. ¿Está claro eso? Entonces, en esa lista quedábamos descartados y no controlábamos. Cuando antes entrábamos todos, si éramos todos hermanos. Ahí viene un gran cambio. Entonces, esto se vuelve importantísimo. Basta que nosotros empezamos a trabajar con los calorímetros y a determinar con el de Janker, porque quemábamos en tiempo ya gas. Inmediatamente en la planilla de gas, que ya no era Galetado, sino ya se llamaba Gasnor o TGN, empezó a bajar el poder calorífico y empezamos a pagar menos, con la misma eficiencia en ese momento. Significa que lo estábamos controlando y todavía no habíamos empezado a hacer los ensayos. Cuando empezamos a hacer los ensayos nos dimos cuenta de un periodo anterior, como no pasaba nada, que éramos todos hermanos y todos amigos, estaba lindo. Entonces empezamos a puntualizar y ahí empieza a ser importante determinar, para no pagar de mal poder calorífico. Que dicho sea de paso, siempre se trabaja sobre 9100 o 9300 en superior, y cuando uno lo controla, no pasa de 9000. ¿Sí? Y el 8500 en inferior se empieza a volver 8200, 8300. Y esa cantidad que incide en la factura es importantísimo.
nosotros llegamos, yo prácticamente así hice el cálculo, que en el mes pagábamos todo el mantenimiento, a todo el personal de mantenimiento, a toda la plantilla de mantenimiento. Y en ese momento, en la plantilla de mantenimiento y operación para manejar 100 megavatios eran 100 personas en vapor. Hoy es la mitad. Así que imagínense, si hoy para vapor es la mitad y en turbogas no tan solo es, qué sé yo, una décima parte de eso. En la turbogas hay 5 personas porque son 4 turnos, son 3 turnos y un turno retén, ¿sí? Par de operadores. Mal que vea la vigilancia y el jefe son 5, 6, 7 personas para 100 megavatios. ¿Mm? En cambio, en vapor se considera un poco más. Entonces ya eso empieza a ser realmente importante controlar. Bueno, ahí ya cambia la ecuación, no es la misma que para combustibles líquidos y sólidos. La ecuación es esta que está puesta aquí, y ahí yo le he puesto qué es lo que ustedes tienen que pedirle aparte de lo que le han dado el laboratorio químico. Si ustedes lo pueden hacer con su laboratorio químico, mejor, y si no, lo mandan afuera, alguien responsable, porque de eso va a depender de ustedes si van a protestar o no la factura de gas. ¿Sí? Entonces ya empieza a ser importante medir, no en empresas chicas, en empresas grandes, que grandes consumos de combustible, ¿sí? Para grandes generaciones. Entonces ahí yo le he puesto cada una de las cosas que ustedes tienen que pedirle al laboratorio, el porcentaje de metano, etano, el hidrógeno, el oxígeno, para poder ustedes calcular y ver realmente si la empresa que le ha hecho a usted el poder calorífico o la empresa que le está vendiendo el combustible acierta con su poder calorífico. ¿Está claro? Normalmente ellos sacan un promedio de poder calorífico mensual. Ellos lo miden con cada planilla, van midiendo qué gas tienen, porque lo hace permanentemente la empresa distribuidora. En cambio, nosotros lo hacíamos 4 veces al mes, sacábamos un promedio, y el promedio tiene que más o menos reflejar lo que nosotros hemos obtenido. Ni mucho más, que nunca se lo van a poner, porque ni mucho menos, porque menos deja de cobrar la que le distribuye el gas. Y más, porque usted no se lo va a pagar y lo va a protestar. Entonces empieza a ser una cosa bastante equilibrada. De ahí la importancia de saber con qué poder calorífico. Más allá de que yo quiero comprobar que ande bien o no ande bien mi caldera, y necesito, porque el rendimiento, cuando ustedes vean, una de las fórmulas del rendimiento, los dos métodos, se basan en tener un determinado el poder calorífico. ¿Sí? Entonces, si yo no lo tengo bien hecho a ese poder calorífico, primero voy a diseñar mal la caldera, el hogar de la caldera, y luego, si no quiero diseñarla porque ya está hecha, quiero comprobarlo, lo voy a comprobar mal. Y si quiero comprobar la eficiencia de todo el generador, también me estoy equivocando fuerte, porque el 100% es de lo que me va a entregar esa caldera, es el poder calorífico. ¿Cuántas kilocalorías por kilo, por normal metro cúbico tengo yo por cada metro cúbico kilo que yo meto de combustible? ¿Y cómo lo he quemado? Bueno, creo que hasta aquí llegamos. ¿Hay alguna consulta? Ingeniero, Sí, sí, hay Gutiérrez. un laboratorio que se dedica a esto, creo que está... Hay varios laboratorios. Yo lo hacía en Sí. Tucumán, en la Universidad Nacional, que tenía un calorímetro. Después ya se volvió muy viejo, no lo hice más, lo hice, lo hacía, y hasta, bueno, ya no, ya dejo montar ya en el año, no me acuerdo, 2014, 2015, monté la última caldera y dije, hasta aquí llego. Tuve un accidente grave y ya no tenía estabilidad en altura. Es que tenía mucha estabilidad, tiene un estado físico, no lo tengo hoy día, estoy armado entero. Entonces ya no, falleció mi padre también, que era mi socio. Entonces me dediqué más a hacer proyectos y a hacer lo que hago hoy día, capacitaciones industriales para calderas o mantenimiento. Pero en ese momento, cuando estaba en Agüejía y después, cuando montaba con mi padre, hasta el morir en el 2011, yo seguí hasta el 2014, 2015, creo que montó la última caldera, y decidimos nunca más.
lo hacía en la estación experimental, vamos a ir a la palabra, con la ingeniera Dora Paz, que hasta el día de hoy ellos lo hacen, tienen equipos nuevos, buenos, y son en precio, es una institución de jerarquía para Tucumán y para el NOA y para Argentina, de las pocas que quedan, porque entre privado y estatal se ve que cuando las cosas hacen falta y se puede hacer cosas buenas, lo estatal y privado conjunto anda. Claro, todos van a ella, ¿no? Sí. Yo los mando prácticamente a lo que muchos alumnos, yo tengo muchos alumnos así como ustedes que se han dedicado a esto. Hace el día domingo, domingo no, como tengo tanto frío que ya no sé qué día es. Pongamos que el día 25. A ver, ¿cuándo se 25? Ayer, no, el 24. Feriado, me habla un alumno que justo se veía a ver una caldera y que tenía problemas. Muchos de los alumnos de ustedes se dedicaban a esto y no le va mal. Hay momentos como toda empresa, ¿no? Hay, como toda actividad, hay momentos que son muy buenos y hay momentos que realmente son muy malos. Yo pasé un momento excelente en donde creía que si toda la vida era así, iba a ser multimillonario y después todo lo que había hecho durante 5 años me lo comía los 5, porque no había trabajo. Nos tocó el 2001. Hasta el 98 era un vergel. Yo decía, ¿por qué no me he ido antes de Agua Energía? Y mi padre me decía, si no te hubiera ido antes de Agua Energía, no hubiera aprendido calderas grandes. Y me decía siempre, y eso les digo a ustedes también, no siempre esto es así en Argentina. No siempre vos vas creciendo. Hay momentos de el apogeo y hay momentos de perigeo. Y después vino el 2001 y andaba viendo qué auto iba a vender para poder comer. Y gracias a Dios, el ingeniero de la Providencia nos llamó a ver una caldera que estaba rota y, perdón que me están llamando, y empezamos y de una caldera salieron 4, por eso no vendí el auto, de mi mujer, por supuesto, no el mío. Era más chiquito y no íbamos a entrar todo, era la excusa, pero era más nuevo el de ella, ¿viste? Pero por eso les digo, hay momentos que son muy buenos y momentos que son muy malos. Bueno, ¿para qué me llamaba este muchacho? Casualmente, ¿a dónde podía hacer estudio de poder calorífico? Porque cada vez que quería probar una caldera del ingenio, entraba una cierta caña, y sí, le digo, la del dueño, la de uno de los dueños, y se venía la caldera abajo, y venía otra caña que era de gente cañera y se iba para arriba. Y le dice, y es así, muchos de la caña ponen caña buena arriba y mal abajo. Y la caña del dueño no pasa por el laboratorio, pasa directo. Entonces, cuando usted quiere hacer el ensayo, el poder calorífico no es constante y se le viene abajo, pues tiene mucha humedad, es caña mala y la están vendiendo por caña buena. ¿Sí? Se engañan solo. Entonces yo le dije, mira, andate aquí, lleva a hacer tal cosa, lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, agarra 1 kilo, meterlo en una bolsita, cerrarlo por la humedad y lo lleva ahí a la estación experimental. Hablar con la ingeniera Dora Paz y ella te va a cobrar, pero te va a cobrar ínfimo, una cifra mucho más barata que cualquier industria. Y cuando estaba en Salta, a eso venía lo que le quería decir, creo que era Gutiérrez el que me había preguntado. Sí, ingeniero. Sí. Lo llevaba al Instituto Nacional de Química de la Universidad de Salta, Nacional de Salta. Sí. Ellos, cuando vinieron a la privatización, fueron vivos. ¿Por qué? Porque parte de lo que la empresa estatal tenía eran mucho bueno para petróleo y para combustible y gas también, cuando era gas del Estado. Tenían equipo de última generación comprado. Vino una plata y se compró equipo. A nosotros en Agua Energía nos pasó lo mismo. Era un plato, venía plata y nos estaban privatizando. Parece que era para dejar los mejores instrumentos para los privados. En ese tiempo estaba Menem. Entonces aprovechamos nosotros en Agua Energía para comprar equipo y a la vez ellos, como compraron equipo y no querían entregarlo a la parte privada, lo entregaron a la universidad. Entonces la universidad se ha provisto de calorímetro y de cosas, equipo de centelleo, muy bueno, la Universidad Nacional de Salta. Y ellos empezaron a hacer estudios, los mismos que hacían la GAD del Estado, con esos aparatos al medio. Entonces el gas es muy sencillo,
en eso, en el combustible sólido y en el líquido, uno como una bolsita de polietileno, cerrándola bien, conserva la humedad y conserva el combustible. El gas es un gas, no lo puede meter en una bolsita. Entonces lo que hacían esas, como sifones Drago, esos cargadores de sifones Drago, no sé si lo ubica, Sí, esos cilindros, esas botellitas, que son de acero, le ponía una valvulita y una manguerita, y de alguna válvula de la salida de la planta, la llenaba, cerraba, y siempre llevaba de a 3, me dejaba una, de a 2, perdón, una, y le daba una a ellos. Y ellos me hacían el estudio. claro. Así que cualquiera de las cosas. Y hoy, hace tiempo estaba charlando con un colega investigador ahí de la Nacional de Salta, todavía lo siguen haciendo y han mejorado su equipo. Son equipos, bueno. si uno tiene que comprarlo, es difícil para la universidad, pero bueno, a ellos les quedó. Así que ahí lo pueden hacer en el Instituto Nacional de Química de Salta o lo pueden hacer aquí en la estación experimental. Son a precio. En otras partes también se lo pueden hacer, pero son carísimos. Ya son empresas privadas. Bueno, Claro. espero que les haya gustado la clase. Esto era una cosa que yo les debía a ustedes porque veo que no estaban capacitados en el tema este, y es un tema que es realmente importante, si no, no se lo hubiera puesto. La clase que viene, el ingeniero Álvarez Costa le va a dar el práctico, asistan, vayan viendo, vayan haciendo los prácticos, vayan rindiendo los prácticos, porque la carpeta es personal. Ustedes van a rendir, los que no promocionen y regularicen, tienen que presentar su carpeta de trabajo práctico el día que rindan el examen final. Entonces es importante. ¿Y por qué más? Porque cada teoría tiene su trabajo práctico. Entonces, si ustedes estudian teoría, van a ver en lo práctico reflejada la parte teórica y la van a aprender mejor, consolidada. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase. Pensaba que íbamos a ir más rápido. La verdad que he hecho contando anécdotas que les pueden servir y para qué sirve esto. Se nos ha hecho un poco más larga la clase. Bueno, ¿no hay más preguntas? De mi parte, no, profe. No, ingeniero. No, profe. Perfecto. Espero que les haya gustado, porque mucho Muy lo buena, que profe. he dicho, Un porque espectáculo, ingeniero. es práctica, es parte práctica, más allá de la teoría que me he dictado. Me quería referir mucho a parte práctica y les he puesto ejemplos que me pasó en la vida particular cuando tenía la edad de ustedes, y muchas veces uno no sabe cómo resolverla, ¿no? No sé de dónde Ingeniero, correr. Sí. Sí. hoy en día, ¿cuál es el ingenio que está más avanzado tecnológicamente? ¿La Mira, Providencia? yo he trabajado muchísimo hasta hasta el 2015, a mí 2014, 2013, estaba ahí Álvarez Adolfo, y hasta, que era en ese tiempo era de don Nino Maranzana, y trabajó muchísimo, hasta que ya una vuelta, ya cuando decidí después del accidente que ya no iba a poder montar, lo hablé. También falleció don Maranzana, que era el dueño, era Pagani Maranzana ahí en Providencia. Estaba Adolfo, el ayudante de ustedes, que hoy es jefe de planta de ingenieros leales, chango que sabe mucho, muy bien formado. He trabajado con Minetti, con Figueroa Minetti, con Bellavista y con Fronterita. He trabajado mucho, un poquito antes que eso, he trabajado también en Florida. Mi padre era administrador de Florida cuando era joven, y después empezamos, después ya lo compró Rocha Ferro, al ingenio, y ahora lo ha actualizado bastante. Leales también no es mal ingenio. Hay de todo. Hay muy buenos ingenios y hay muy malos ingenios. ¿Cuál es la ventaja para ustedes? Que no importa dónde entren. En los malos van a aprender qué es lo que no hay que hacer. Y en los buenos van a aprender qué se hace para ser bueno. Lo importante de ustedes es que tengan experiencia laboral y no tomen siempre que donde ustedes están es lo mejor que hay. Si ustedes se van a Brasil, van a ver mucho más tecnología y más actualizada. Cuando Brasil empezó más tarde y estaba menos actualizado que nosotros. En los mismos vehículos. Brasil toma el ejemplo del Alconafta de Tucumán,
particularmente de la Universidad Tecnológica, la Nacional y de la Estación Experimental, para desarrollar su sistema de alconafta, y hoy ya los autos de ellos andan a flex, nos han superado totalmente. Las calderas, antes de que venía a Brasil, eran una porquería, la de Dini, la de Cecchini, los materiales. Y nosotros éramos lo mejor que había de México para tiro al fuego. Hoy no tenemos industria, recién se están volviendo a querer armar la industria pesada nuestra en caldera. ¿Y para qué digo en turbina? Nos han superado ampliamente los brasileños. Ampliamente. ¿Por qué? Han tomado los técnicos nuestros, se han capacitado ellos, se han ido a formar, han tenido bancos de desarrollo y políticas de Estado para desarrollar su industria, y hoy son lo que son. Más allá de la pandemia y más allá de los malos gobiernos, que en todos lados los tenemos en Sudamérica. Brasil es potencia. Con todos sus inconvenientes, tiene una industria que es pujante y que está actualizada. Nosotros recién estamos poniendo las calderas de 200 toneladas, y tonelada y a 45 kilos por centímetro cuadrado de presión. Ellos de hace 10, 15 años que trabajan con eso y a 65 kilos, 65 atmósferas. ¿Sí? ¿Y saben quién nos vende la caldera? De los 4 ingenios que tienen caldera de 200 toneladas, por lo demás están en chiquitaje. Brasil. Brasil. ¿Y por qué no la vende? Si antes nosotros le vendíamos a ellos. Porque tiene la industria y encima el Banco BNDES de Brasil le da el crédito. Y le viene a montar la caldera. Y lo que hacíamos nosotros antes, con mi padre, hoy usted tiene que ser empleado de ellos. Lo que yo le daba al capataz, ni siquiera al capataz, a los oficiales, porque se rebusque, es lo que va a hacer usted ahora. Bueno, esas son definiciones de país. Cuando toman política de Estado, sea un país industrial y la toman en serio, entonces hay el apoyo económico, financiero, hay la visión de política de Estado, de querer ser la industria y querer hacer fuerte una industria, entonces se empieza a desarrollar. Y le tomen los aviones. Cuando yo era chico, le daba a ustedes, viajamos a Aerolínea. Aerolínea era un orgullo. En ese momento, Aerolínea Argentina era la segunda empresa más segura del mundo. No le estoy diciendo de América, del mundo. No me acuerdo si era Lufthansa o KLM, la que era la primera. Tenían un equipo, cuando se hablaba, nosotros estábamos empezando a hablar de grafía, ellos hacían gammagrafía, tintas penetrantes, yo aprendí todo. Tenían el titular, el asociado, y el que entraba, no era cuando se iba y se jubilaba uno, ascendían todo y entraba el más chico, el cargo más bajo. Era un vergel. Hoy está destruida. Bueno, todas las aerolíneas del país, del mundo están destruidas, pero antes que pase la pandemia, nosotros estamos terriblemente déficit. Cuando otra industria de la parte aeronáutica andaba. Los bancos que tenía Aerolínea en esa época ya estaban armados, pero recién venía el 747, todavía no había llegado el Boeing 747, y Aerolínea ya lo estaba montando al banco, porque compraba 2 747. A ese nivel, antes de que llegue ya estaba armado el banco. Hoy las pruebas se las hacen y los aviones nos los venden los Embraer, nos los venden los brasileños a nosotros. Esa es la realidad. Cuando uno pierde 50 años o 60 años en un país, los países que están a la par lo superan. Y eso es política de Estado, eso es arreglo de político para que un país surja. Pues nosotros hace 50, 60 años que estábamos desencontrados. Por eso cuando le echan la culpa a uno o al otro, no, la culpa lo tienen todos, porque los políticos salen de nosotros. No es que lo vamos a buscar de afuera, un brasileño, para que sea político argentino. No, salen del pueblo nuestro, de los 47 millones que somos hoy día. Y no podemos hacer surgir una cámara, como ha hecho Brasil, con todos sus inconvenientes. A mí se me caían las medias cuando fui a Brasil a capacitarme de la favela. El rancho más podrido de nosotros es un hotel de 3 estrellas al par de la favela. Pero también tiene la otra parte buena, que son pujantes, ¿no? Entonces, siempre... no, porque trabajan en una industria, no crean que esa es la mejor, de ese tema, de ese expertise que se llama, es la mejor industria. Siempre vean industrias mejores y vean industrias peores que ustedes. Entonces ustedes van a ir y van a poder saber dónde están parados. ¿Sí? Y yo les saco un ejemplo, yo trabajo en todo, hasta trabajé en el Ingenio San Juan. Y por ahí me dicen, ¿por qué mando gente? Muchas veces ni siquiera cobran. Porque cuando ustedes son jóvenes, no importa tanto el cobrar, sino importa el capacitarse.
Y me dice, bueno, dice, pero capacita mal. No, si uno tiene la picardía de ir a ver y luego ir a ver otra cosa que funcione bien, se va a dar cuenta cuán mal está o cuán bien está usted en su empresa. Le vuelvo a repetir, nunca crea que pues estoy en una empresa buena, no hay cosas mejores y no hay cosas peores que eso. Entonces, eso le va a dar una idea de dónde usted está parado. Y siempre, siempre, por eso le digo que lo vean a Garibaldi. Garibaldi debe ser un tipo de 80 años. Y uno lo ve todos los años con nuevas metas. Hasta tiene un programa de televisión. Y tiene 80 ¿Con qué años. técnica? ¿TV? Claro. Sí, más En el allá, el tipo 2018, que 2019 creo que viene con el anexo. sí, está actualizado y porque le gusta su profesión. Así hay que ser. Bueno, se ha terminado la clase, si no vamos a seguir hasta mañana hablando de cosas que nos interesan y nos gustan. El gusto de verlo y gracias. Lo esperamos entonces Igualmente, el ingeniero. miércoles que viene. Igualmente, Que anden bien. Buenas ingeniero. noches, ingeniero. Que tenga buena Chao, noche. chao. Buenas noches.